El Señor les bendiga. Vamos a ir, hermanos, abriendo Mateo 6. Hoy la porción que vamos a estar considerando de esta última parte de la oración que el Señor nos enseña va del verso 11 al verso 15. Mateo 6, verso 11 al verso 15. Dice la palabra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. El hermano Oswald Sanders, en un libro que tiene respecto al estudio del Sermón del Monte, expresaba en algunas de sus ideas lo siguiente: esta oración es como un ideal retórico griego. ¿Qué significa eso? Que es como un océano de verdad en una gota de discurso. Un océano de verdad en una gota de discurso. El hermano con esta oración realmente muestra de una forma muy clara y sencilla cómo el Señor acá, a través de esta oración, nos enseña una gran verdad y profunda verdad en medio de un discurso tan pequeño. Hablábamos, hermanos, que esta oración es tan corta y tan sencilla, pero a la vez contiene un contenido tan profundo que, escudriñando poco a poco esta oración, yo creo que incluso todos los días podríamos llegar a pasar días, meses o años incluso descubriendo las verdades maravillosas que el Señor tiene acá. Si ustedes recuerdan la palabra, hermanos, hay un pasaje que dice que el Señor contiene todas las aguas de la tierra en la palma de su mano, en el hueco de su mano. Y podemos compararlo incluso con esto. Esta palabra acá, incluso cuando los discípulos decían: Señor, enséñanos a orar, es una oración que contiene un océano de grandísimas verdades. Podríamos decir que contiene todas las verdades elementales que es del reino de los cielos. Es el lenguaje del reino que el Señor viene expresando acá en esta oración, como lo hemos venido hablando. Y al mirar, hermanos, también ahí, desde que empezamos el estudio del Sermón del Monte, ese presidio dentro de la misma serie, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo constantemente quiere llamar al creyente a que haga una diferencia entre la forma que vive con relación a los gentiles. Si nosotros miramos ahí en la palabra, aparte de las pasajes que estamos tocando, capítulo 6, el Señor dice ahí, por ejemplo, desde el principio: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y más adelante está diciendo: no seáis como los gentiles. Continuamente el Señor está enseñando esta parte, hermanos. Desde el principio, una de las cosas que se ha propuesto el Señor con esta palabra, evangelizando y llevando el evangelio del reino a todas partes donde Él iba, era querer mostrar a sus discípulos que tenían que tener una marcada diferencia entre lo que era la vida de un gentil y la vida de un discípulo. Y efectivamente el Señor Jesús era el primero que llevaba este modelo de vida. Acá el Señor entonces nos viene mostrando poco a poco cómo es que Él les dice a sus discípulos que la vida que vive un gentil es una vida vana, es una vida que busca primeramente las añadiduras, es una vida que busca primeramente las cosas de este mundo, las cosas materiales, y este tipo de cosas. Entonces el Señor les dice a ellos: no busquen estas cosas, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad. Y es el contexto de lo que nos viene hablando acá el Señor. Dice ahí, por ejemplo, el verso 8 del capítulo 6. Estamos mirando un poco el contexto, hermanos.
No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los gentiles. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Esas cosas incluso el Señor vuelve a repetirlas ahí más adelante en el verso 32. Ahorita lo vamos a mirar un poco más cuidadosamente. Pero echándole, hermanos, un vistazo general a este capítulo 6, el Señor insiste varias veces en que nosotros como creyentes debemos guardarnos para llevar una vida santa y piadosa. Una vida no como los gentiles, que buscan estas cosas, sino una vida santa, una vida limpia, una vida que busque primeramente al Señor de gloria. Una vida que busque primeramente exaltar al Señor. Una vida dependiente del Padre en el nombre del Hijo. Entonces acá, hermanos, esta primera parte, continuando con el estudio de la oración, el verso 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Son palabras muy sencillas, ¿no, hermanas? Muy claras, realmente contundentes. Palabras que incluso hasta los mismos gentiles conocen. Conocen en el sentido de que saben qué es lo que dice esta palabra porque hasta la repiten, pero realmente pues nunca llegan a una profundidad de poder comprender lo que el Señor quiere decir acá con estas palabras. Pero el Señor a su iglesia sí quiere darnos este entendimiento de cómo debemos orar, de qué debemos pedir. Habíamos dicho, hermanos, que el Señor incluso muestra en la palabra que lo celestial va primero, lo terreno después, al momento de pedir una oración. Y acá incluso, a la luz de lo que el Señor viene enseñando, en medio de esta oración, es mostrar cómo primeramente, aún nuestras mismas necesidades básicas de todos los días, tenemos que ponerlas o sujetarlas primeramente en completa dependencia de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso es el orden de la oración, hermanos, ya lo hemos visto. Por eso la necesidad de nosotros comprender cuál es la motivación con la que nosotros vamos a orar cada vez que lo hacemos. Y la motivación entonces, como la palabra nos ha enseñado, es poder primero buscar a nuestro Padre que está en los cielos, buscar su gloria, buscar su honor, buscar su honra. Aquí entonces, si lo miramos un poco más adelante, ahora sí el verso 31 de ese mismo capítulo, para tratar de tomar todo el contexto, hermanos, el Señor ahí viene diciendo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La segunda vez que lo vuelve a decir el Señor, mientras está enseñando la oración en este capítulo 6. Vuestro Padre Celestial, sabéis de qué cosas tenéis necesidad. El Señor no es ajeno, hermanos, a este tipo de cosas. El Señor sabe que nosotros necesitamos el pan nuestro de cada día. El Señor conoce que cada día necesitamos la ropa, necesitamos el agua, necesitamos las cosas elementales para suplir nuestras necesidades básicas. Pero eso, hermanos, no es el centro de lo que el Señor acá viene enseñando. El centro entonces es el Padre que está en los cielos. Y fíjense, hermanos, que en el verso 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Esas dos palabras, hermanos, que dice ahí en el verso 11 de Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tiene un gran significado. Porque es como que el Señor nos esté diciendo: no piensen en buscar los alimentos tal vez de aquí al otro día incluso, o para la otra semana, para el otro mes. Claro, unos dirán: pero entonces, ¿no mercamos? ¿O dejamos que al otro día esperamos a ver el Señor que nos da? No, hermanos. Pero el punto acá es que el mismo Señor es el proveedor. El mismo Señor es el que sustenta esas necesidades de alimento, incluso de vestido, como lo viene diciendo después. ¿Qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Pero en este caso, también con el pan nuestro de cada día, el Señor está diciendo: estén confiados en mí, porque yo soy el proveedor de ustedes.
Estén confiados porque yo a ustedes les sustentaré estas necesidades. Yo recuerdo, hermanos, que cuando recién nos casamos con mi esposa, en ese momento ella estaba trabajando. Nosotros pues teníamos ahí varias deudas, las estábamos pagando juntos. Y teníamos ya nuestros planes, nos casábamos, hacíamos esto, hacíamos lo otro, nos repartíamos, ya teníamos las cuentas así claras. El chocolate espeso, como dicen por ahí. Pero llega de repente, hermanos, y el Señor nos cambia los planes. Mi esposa le dicen que se va a quedar sin trabajo, que ya no le renuevan el contrato. Pues empieza la angustia. Yo me preguntaba, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque con mi sueldo no alcanzaba para suplir esas necesidades. Lo que estábamos pagando, ahora empezar a seguir pagando un apartamento, seguir pagando las cosas necesarias día a día, hermanos. Pero en todo momento, hermanos, el Señor fue fiel. En todo momento, aunque las cuentas y los números no daban, hermanos, el Señor siempre fue fiel y nunca nos faltó el pan nuestro en nuestra casa, hermanos. El Señor es misericordioso. Entonces, generalmente, hermanos, acá el Señor también pone este ejemplo y pone incluso como base de la oración, porque el Señor, incluso cuando miramos que pone como base orar por el pan nuestro, es porque para el Señor también es importante que oremos por eso, ¿no? Porque ciertamente Él también sabe que nosotros nos podemos afanar, nos podemos preocupar mucho cuando en la casa hacen falta las cosas, ¿no? Ay, Señor, no tenemos para comer, tal vez, o no nos va a alcanzar para los servicios, o no nos va a alcanzar para esta o esta otra cosa, ¿sí? Y claro, es normal de nosotros como seres humanos afanarnos por estas cosas. Pero hermanos, cuando miramos la palabra en todas las situaciones donde el pueblo del Señor necesitaba de alimento, la respuesta del Señor ante estas situaciones siempre fue a favor de su pueblo, hermanos. Y siempre lo seguirá haciendo porque, como cantamos ahorita, el Señor permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no muda. El Señor que sustentó a Israel allá en el desierto con pan y con agua es el mismo que nos está sustentando hoy a nosotros también. Y es el mismo que incluso quiere aún más sustentar nuestras necesidades espirituales. No solo las necesidades físicas, sino la necesidad espiritual también de todos y cada uno de los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Por eso el Señor está diciendo, ¿de qué se afanan? No se afanen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Ahora, esto no significa entonces que nos sentemos a cruzarnos de brazos y ya no trabajemos, ¿no, hermanos? Que incluso la misma palabra en Proverbios dice, el que no trabaja no come. Pero el punto está, hermanos, que ¿quién es el que nos da las fuerzas para trabajar? ¿Quién es el que nos da las capacidades para trabajar? ¿Quién es el que nos despierta cada día? El que nos levanta para ir a poder trabajar con nuestras manos y suplir las necesidades de nuestras casas. Es el Señor. Y ese es el centro, hermanos. Acá incluso si leemos en esta primera parte, de esa segunda parte de la oración, valga la redundancia, es el Padre Celestial, es nuestro proveedor. Nosotros, hermanos, no somos nuestros proveedores. Aunque tengamos control de nuestro cuerpo, entre comillas, aunque tengamos poder tener la voluntad para salir, para buscar el alimento, para buscar el sustento, hermanos, eso es porque Dios nos ha concedido esas capacidades. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Corintios, ¿no? Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es el que nos provee. O el Padre más bien por medio de su Hijo. Es Él. Para mirar, hermanos, algunos ejemplos de esto que el Señor nos muestra en su palabra, en Primera de Reyes 17:14, si ustedes recuerdan ahí ese contexto de cuando estaba Elías, el profeta, y cuando ocurrió todo este tema con el rey Acab, y el mismo Señor mandó a Elías a decirle a él, no va a llover durante 3 años, y va a volver a llover por mi palabra, o sea, hasta que Jehová le dijera que iba a volver a llover. Hermanos, fueron muchas las veces las que el Padre sustentó a Elías, y en este caso de una forma sobrenatural. El Señor le dijo, vete para el arroyo de Querit, quédate allá. Empezaba el tiempo de que no iba a llover.
Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando no hay agua, efectivamente tampoco hay alimento. El alimento escasea. Pero llega ya Elías al arroyo de Querid y el Señor le empieza a sustentar. Bebe del arroyo y los cuervos te van a proveer. Y venían los cuervos por la mañana y por la tarde. Le daban pan y carne. Después de eso, salió Elías. Le dijo el Señor, vete para Zaret de Sidón. Ya creo que todos conocemos qué fue lo que sucedió. Se encuentra con la viuda, una mujer que estaba con un niño, que tenía apenas un puñado de harina y un poquito de aceite. Y el Señor le dice a Elías, ve a donde está mujer. Le dice a Elías, dame de comer a mí también. Ella, pero Señor, también le decía a mi Señor, a Elías, tengo apenas esto que iba a preparar sobre la leña para mi hijo, porque es lo que nos queda para después morirnos. Ya no queda más. Y Elías le da palabras de consuelo, las palabras que vienen del Padre. Hazlo como tú dices, pero dame primero a mí. Dice ahí el verso 14 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras? La harina de la tinaja no escaseará y el aceite no disminuirá. Pero no por mano de la viuda, no por mano de Elías, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho así. Él lo decretó así. No murió Elías, no murió la viuda, no murió el niño. Antes el Señor bendijo esa familia, esa pequeña familia, porque confiaban en el Señor y sabían quién era el proveedor, hermanos. Y podemos ver otro ejemplo. Si vamos ahí un momento a 1 Corintios 10, 3, 4, dice la palabra: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pablo ahí haciendo recuento de lo que sucedió en Éxodo. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Éxodo? Cuando el pueblo se estaba quejando porque no tenía agua, tenían mucha sed, queja tras queja contra Dios, y estaban que apedreaban incluso a Moisés. Termino acá el pasaje que dice ahí en versos 3 y 4 de 1 Corintios capítulo 10. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. A Israel, hermanos, nunca les faltó ni la comida, ni el agua, no les faltó el alimento en el desierto. Y a pesar de su rebeldía, a pesar de cuántas veces hacían enojar al Señor por su pecado, el Señor siempre fue fiel, hermanos, a su palabra. El Señor siempre fue fiel porque le dijo a Abraham: de ti daré una descendencia, que será grande y será como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y el Señor siempre ha estado dispuesto a cumplir su palabra, hasta el día de hoy. Entonces Éxodo 16:35 dice ahí: así comieron los hijos de Israel maná 40 años. No fueron ni meses ni semanas, sino años. Casi que la mitad de la vida de un hombre. 40 años el Señor sustentando a través del maná que descendía del cielo. Hasta que llegaron a tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y Éxodo 17:6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, le decía el Señor a Moisés, y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y fue así. Este pueblo que estaba sediento, pero que también estaba en rebelión contra el Señor y que merecía la muerte, que merecía solo la muerte, porque la palabra dice: la paga del pecado es muerte. El Señor empezaba, ahí ya seguía mostrando su gracia. Y seguía mostrando su gracia a través de sustentarlos, a través de esta roca que Moisés golpeó, de esta peña, que luego Pablo viene y dice, por revelación del Espíritu, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tremendo esto, hermanos, porque el Señor no solo sustentó una necesidad física, sino que viene después la revelación en el Nuevo Testamento de esta palabra que le dio el Señor a Moisés en Éxodo, y dice, es que la roca era Cristo. Esa roca que se golpeó significaba cómo el Señor también iba a golpearlo. Iban a matarlo para que nosotros fuésemos salvos. La roca era Cristo, hermanos, y la roca sigue siendo Cristo.
y seguirá siendo por la eternidad, hermanos. Tenemos un sustento todos los días que es pan y agua, o el alimento, y muchas veces hasta en abundancia, más de lo que necesitamos a veces. Gloria al Señor por eso. Pero no olvidemos, hermanos, cuando incluso estemos tomando un vaso de agua, ¿qué fue lo que pasó allá en Éxodo? ¿Qué fue lo que pasó allá cuando Moisés golpeó la roca? ¿Y qué fue lo que Pablo después se le reveló por el Espíritu? Bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Qué bendición, hermano, esto es para nosotros. El Padre nuestro es nuestro proveedor, hermanos. No lo olvidemos. El Padre es nuestro sustentador de nuestras necesidades físicas, pero también espirituales. Y primeramente espirituales. De ninguna manera, hermanos, podemos ver esta oración a la luz de pensar que el Señor nos da como una fórmula mágica, como le decíamos anteriormente, pensando que solo nos sustenta, nos da y nos da, pero sin tenerlo en cuenta Él. Primero lo celestial, después lo terreno. Primero es el Padre que está en los cielos y su Hijo Jesucristo. Primero Él viene a reinar en nosotros. Y ahí es donde podemos estar diciendo que estamos entonces buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y que estamos dejando en manos del Señor las añadiduras. Si buscamos, hermanos, en cada oración continuamente a nuestro Padre que está en los cielos, podemos estar confiados que el Señor, lo demás, hermanos, va a satisfacer. Podemos orar, hermanos, en cada vez que tenemos los alimentos en la mesa. Señor, si nunca nos ha faltado, a tiempo siempre has puesto el alimento en la mesa. Siempre. Incluso, hermanos, a veces en las oraciones que hacemos para los alimentos, a veces es como el Señor decía ahí, somos con vanas repeticiones. A veces por la misma hambre que tenemos como, Señor, gracias por los alimentos, bendícelos, santifícalos en nombre de Jesús, amén. Pero, hermanos, aún en esto, incluso cuando tenemos niños en casa que nos están viendo cómo estamos orando por los alimentos, si nosotros, hermanos, en esto somos descuidados, también nuestros hijos van a ver esto. Y esa oración nunca va a llegar, hermanos, a los cielos. Así sea por los alimentos y sea una oración de 30 segundos, hermanos, hagámosla con devoción, hagámosla con consagración, recordando estas palabras que estamos viendo hoy. Tú eres, Señor, nuestro proveedor. Tú eres el que nos da el pan nuestro de cada día. A ti, Señor, te damos gracias porque eres nuestro sustentador. No lo olvidemos, hermanos, ni siquiera cuando tomemos los alimentos. A veces nos convierte en costumbre, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pero con esto, hermanos, el Señor nos puede enseñar cómo incluso debemos dirigirnos a Él cuando oramos por un pan y un vaso de agua que tenemos en la mesa. Y efectivamente, hermanos, como hemos hablado, el Señor Jesús, siempre modelando esta oración, nos muestra el ejemplo en muchas de las partes de la Escritura. El ejemplo que todos conocemos cuando Él multiplicó los panes y los peces. Estaba toda esta multitud. Incluso el Señor estaba cansado, quería irse a descansar. Se fueron en la barca. Todas estas personas le siguieron, eran como 5,000, dice la palabra. Y mientras los discípulos que estaban como molestos, como fastidiados porque seguro ya querían irse a descansar, el Señor Jesús les dice no. Tuvo compasión de esta multitud. Y después ya que era de noche, los discípulos le dicen al Señor, despáchalos a las aldeas para que coman. Y el Señor le dice, no, vosotros les daréis de comer. Los discípulos, pero es que tenemos acá, apenas hay 5 panes y 2 peces. Ellos están diciendo, pero ¿qué esto para qué va a alcanzar? Hay 5,000 personas. Alguno de ellos seguramente estará pensando, Señor, ¿qué te pasa? Esto apenas alcanzará para 2, 3 personas y ya. ¿Tú qué estás diciendo? Pero el Señor, haciendo la voluntad del Padre, tenía muy claro qué era lo que iba a suceder en ese momento. El Señor levantó estos alimentos, los bendijo, y en ese día, hermanos, fueron bendecidas 5,000 personas con el alimento. En ese día, el Señor suplió el pan nuestro de ese día a estas personas. Aún incluso los que iban a buscarlo solo por ser sanos, porque se les sanara alguna dolencia o enfermedad. Aún incluso los que no les interesaba entender el Evangelio, sino solo buscar algo de Cristo. Aún eso recibieron, hermanos, el alimento de esa noche.
5.000 personas. Verso 12 de Mateo 6. Y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense, hermanos, que Jesús esta parte ya la venía tocando de algún otro modo. Este tema ya cuando les decía a los discípulos antes: ve y reconcíliate con tu hermano. El Señor ya venía tocando eso, hermanos, porque efectivamente el perdón precede a la reconciliación. No podemos pensar que podamos tener una reconciliación si no hay un perdón. Nosotros mismos somos, hermanos, conscientes de que cuando fuimos al Señor tuvimos que pedir perdón por nuestros pecados y lo seguimos pidiendo todos los días. Es necesario seguirlo pidiendo. El perdón precede a la reconciliación, hermanos. Y cuando el Señor está hablando ahí, ve a tu hermano, búscalo, reconcíliate con él. Tiene que haber perdón necesariamente. El Señor está diciendo ahí, puede ser que no haya maledicencia contra el hermano, puede ser que no haya ira, pero si hay enojo en su corazón, hermano, si hay un enojo, ya está guardando cosas dentro de sí que hacen que sus oraciones sean tropiezo delante del Señor. Si nosotros fuimos reconciliados con el Padre, es porque el Hijo pagó. Y porque en el Hijo, que es nuestro mediador entre el Padre y nosotros, fue que obtuvimos el perdón de Dios. Y luego el ministerio de la reconciliación. Y Jesús asumía que los discípulos entendían que debían perdonar a sus deudores. Fíjense, hermanos, ahí como dice el verso 12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor asumía que ellos ya entendían que tenían que perdonar a sus deudores, a su prójimo, a buenos y malos, a justos e injustos, que el Señor lo venía hablando anteriormente. Hace salir su sol sobre todas estas personas, no solo sobre los creyentes. Pero Jesús a la vez recalca más adelante, versos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor es muy claro, hermanos. Tiene que haber perdón de nuestra parte para con los hermanos. Tiene que haber perdón para con nuestro prójimo, para que nuestro Padre perdone las ofensas. El perdón, hermanos, es una actitud del creyente que entiende que sus pecados fueron perdonados por Dios. El perdón, hermanos, definitivamente demuestra que una persona ha entendido cuál fue la obra que hizo Cristo en la cruz por él. Hubo pecado de por medio y lo sigue habiendo muchas veces. Pero vamos a pedir perdón al Señor. Y también, hermanos, en la misma coherencia de la palabra, el Señor nos muestra que también estemos pidiendo perdón a los hermanos. Sencillamente, hermanos, tal vez hemos escuchado esto muchas veces. Pero acá la misma pregunta que a veces nos hacemos. ¿Ya está ligado en su corazón, hermanos, este perdón? ¿O enojo contra su hermano? ¿Necesita ir a pedir perdón? Hágalo, hermano, antes de que continúe orando. Porque esas oraciones, téngalo por seguro que el Señor no las va a escuchar. Quien no tiene un corazón perdonador demuestra que no toma en serio el sacrificio del Señor para sí mismo. El sacrificio en la cruz que lo expió de sus culpas. Y eso, aunque nosotros lo sabemos y conocemos que es la base del cristianismo de nosotros como creyentes, hermanos, nosotros por eso hacemos memoria de la cena cada 8 días. Para recordar que no solo hubo una sangre derramada, para recordar que no solo Jesús fue y sufrió el dolor que nosotros merecíamos, sino para recordar también aún las mismas palabras que el Señor dijo allá en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora viene el Señor y nos está diciendo acá como iglesia a nosotros que el Padre, que es el que nos provee el perdón por medio de su Hijo Jesucristo, quiere que nosotros nos apropiemos de ese perdón de Dios. Alguien, hermanos, que no ofrece perdón y alguien que no recibe perdón, debería estar dudando, hermano,
si realmente ha entendido la obra de Cristo en la cruz. Y debería ir al Señor y buscarlo y pedirle también que le dé entendimiento de esto, hermanos. Porque aunque es un mandamiento muy pequeño, como el Señor lo estaba estableciendo desde el principio del Sermón del Monte, es un mandamiento que a veces nos cuesta a nosotros entenderlo, hermanos. No piense usted que ya lo sabe y por saberlo ya es suficiente. Usted puede saberlo, hermano, pero si usted no lo está aplicando a su vida y no está buscando al hermano que lo agravió, como dice el Señor ahí, busca al que tiene algo contra ti, reconcíliate antes de que sea tarde. Entonces, hermano, no ore. No ore porque esas oraciones no sirven para nada. La falta de perdón, hermanos, es uno de los más grandes tropiezos que hay en nuestra vida de oración. Si el Señor también pone en su palabra que nosotros, como los que somos esposos, primero debemos estar reconciliados con nuestras esposas cuando hay tal vez alguna discusión a eso. Que incluso hemos experimentado tropiezo en nuestras oraciones. Cuando queremos orar sin antes haber hablado con nuestro cónyuge, no va a ser de diferente manera, hermanos, acá en la iglesia. Hermano, no albergue eso en su corazón. Cualquier enojo pequeño que empieza puede terminar en una amargura muy fuerte. Y el Señor por eso acá recalca esto. 3 versos de la última parte de la oración. Y el Señor lo enfatiza nuevamente, ¿no? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. El Padre no es solo nuestro proveedor físico, sino también el que nos proveyó el perdón por medio de su Hijo Jesús. Y esto lo vemos, hermanos, a través de los evangelios. Incluso el Señor dice por allá en Marcos 11, 25, 26, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Es necesario, hermanos. El perdón trae unidad a la iglesia. La falta de perdón no trae unidad a la iglesia, trae desunión. Si nosotros albergamos, hermanos, en nuestro corazón falta de perdón, ofensas contra el hermano, aunque sean muy pequeñas, de esos pecados decentes que a veces le llaman a algunos hermanos, hermano, no piense que ese pecado pequeño o ese pecadito Dios lo va a pasar por alto porque es algo como chiquito. Solo siente una molestia contra el hermano, pero nada más. ¿Sí? ¿Cómo lo está viendo el Señor? ¿El Señor también lo está viendo así? Una pequeña molestia lo está viendo también como un pecado que está afrentando su nombre. Hermanos, el perdón trae unidad a la iglesia. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos, hermanos, ir a esta oración, meditar y entender que el Señor nos está llamando también a ser como Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solo, hermanos, ir a pedir perdón, sino recibir también perdón de los demás. Podemos creernos, hermanos, a veces muy espirituales, pero en nuestro corazón sí estamos albergando cosas. Y solo a veces es una fachada que tenemos desde nuestra cara hacia adelante contra un hermano que nos molesta algo, pero que nunca le hemos dicho nada. Pues, hermano, arrepiéntase y vaya a hablarle al hermano. Dice el Señor, esto es un mandamiento muy pequeño. Esto es un mandamiento muy pequeño. No es gravoso. Es algo elemental que debemos nosotros tener como creyentes. Hermano, vaya y busque. Reconcíliese. Dejemos a veces las infantilidades de molestarnos por cosas tan pequeñas. Por cosas que realmente no son ningún agravio. Hermanos, escandalicémonos o molestémonos cuando estemos viendo al hermano o la hermana que está en un pecado serio, que está en un pecado terrible. Angustiémonos por ese hermano o esa hermana. Pero, hermanos, no nos molestemos por cosas que a la verdad muchas veces ni un niño se molesta. Hermanos, el Señor fue vituperado en la cruz. Fue despreciado, fue escarnecido, padeció todos los dolores que puede experimentar y padecer una persona. Y nosotros decimos muchas veces, Señor, sí, tú eres nuestro ejemplo, tú eres nuestro estandarte, tú padeciste estos dolores, pero en nuestro corazón estamos diciendo, no soy capaz ni siquiera de perdonar al hermano que tal vez no me saludó, me miró mal.
o que me dijo alguna pequeñez y entonces ya me molesté porque me dijo algo que incluso era para mi bien. Lo hemos hablado, hermanos, y el Señor insiste en esto. Si nosotros no tenemos la suficiente madurez espiritual para recibir también de parte de los hermanos lo que el Señor nos quiere hablar para crecer en la gracia, pues hermanos, también dude usted si es creyente, o de usted si ha entendido la obra de la cruz. O vayan los gentiles que siempre van a decir la fachada de las cosas buenas. Pero realmente, hermanos, el Señor en su iglesia la quiere un pueblo diferente. El Señor no quiere que seamos como los gentiles. El Señor quiere, hermanos, que asumamos también nuestra responsabilidad de ir a decir al hermano, de aconsejarlo, de reprenderlo cuando sea necesario, de exhortarlo, de animarlo, de amonestarlo. Y no va a ser, hermanos, por odio, sino por amor al Señor, por amor a ese hermano. Hay cosas tan pequeñas, hermanos, que en serio nosotros las convertimos como si nos hubieran hecho un estrago en nuestra vida, como si nos hubieran destruido. Dice un hermano, progresaremos mucho en nuestra vida espiritual si decidimos no orar sin antes ponernos a cuentas y hacer las paces con el hermano que tiene algo contra nosotros. Y lo fuerte acá también, hermanos, es que anteriormente en el pasaje que ya se estudió, es que no dice, si a mí me ofendieron, entonces el que me ofende tiene que venir a mí a pedirme perdón. Busca al que tal vez tiene algo contra ti. Busca a ese que tal vez está ofendido por algo que tú le hiciste. Hablen, reconcíliense. El pastoreo, hermanos, como lo hemos venido hablando desde años pasados, no es de una sola persona ni de dos. El pastoreo de la iglesia, hermanos, es de todos. Estamos sometiéndonos unos a los otros. Estamos soportándonos unos a los otros. Efesios 4:32 dice, por ejemplo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por allá Colosenses 3:13 le agrega, si alguno tiene queja contra otro, sopórtense unos a los otros. El perdón es esencial, hermanos, en nuestra vida como creyentes. Pero eso tenemos que llevarlo a otro nivel espiritual, hermano. No solo decir, sí, hay que perdonar, es que el Señor dijo a Pedro, ¿cuántas veces, Pedro? 70 veces 7. Eso ya no lo sabemos de memoria, pero lo estamos aplicando, hermanos. Ese es el tema, hermanos. Un creyente que realmente esté correspondiendo al Señor es aquel que está pasando de la teoría a la práctica. Es aquel que no solo está repitiendo lo que ya se sabe de memoria 1000 veces, perdonar 70 veces 7, sino que lo aplica. Se humilla y dice, Señor, yo quiero agradarte. Voy a buscar al hermano que me cueste, aunque tenga como orgullo en mi corazón, voy a buscarlo. ¿Y cuánto más esto en los hogares, hermanos? Que mi esposa me hizo, mi esposo. ¿Cuánto más, hermanos, con nuestros cónyuges o nuestros hijos, que necesitan ver a Cristo en nosotros y que aprendan ellos a perdonar? Si nosotros no lo hacemos, hermanos, dudemos muchísimo que ellos aprendan también a perdonar. Que ellos primero ven nuestro ejemplo antes que nuestras palabras. Y decir algo es fácil, pero ya aplicarlo es donde se ve realmente quién es el creyente que está firme en los caminos del Señor. Decía otro hermano también, el odio y la amargura causan mucho más daño al amargado que a su adversario. El adversario puede tal vez sí estar molesto, estar también con dolor porque el otro hermano tiene amargura, no le habla ni nada, pero ¿sabe qué, hermanos? Esa amargura hace muchas más raíces en el corazón del amargado. Lo destruye muchísimo más que con relación al que tiene ese pecado de amargura. Muchísimo más, hermanos. Eso es muy serio, delicado, tener algo en el corazón de esa forma y dejarlo crecer. Es un pecado que destruye terriblemente. Tengamos perdón, hermanos. Oremos al Señor para que todo se haga para la edificación de la iglesia. Oremos al Señor para que traiga unidad a su iglesia, hermanos. Oremos al Señor para que quite toda desunión desde el corazón nuestro y nos amemos como hermanos
No solo, hermano, gentil, una fachada de cara para afuera, sino de un corazón amándonos, y que las palabras que salgan de nosotros, hermanos, sean con amor al hermano. Verso 41 de Mateo, ahí en el capítulo 6, verso 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos recuerdan las palabras que el Señor Jesús oraba allá en Getsemaní, cuando fue con Pedro, con Jacobo y con Juan, los hijos de Zebedeo, y los puso y les dijo: velad y orad. Y el Señor se fue. Y como hemos visto también, el Señor Jesús es el mejor ejemplo de la sujeción de la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y sabiendo el Señor lo que le esperaba, pero por amor al Padre, lo hizo. Y luego el Señor llega después como de una hora y se levanta. Va y los ve dormidos. Les dice: ¿una hora no habéis podido velar conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto a orar, hermanos. La carne es la que se opone. Pero nosotros también, ahí el Señor nos da esa capacidad de decidir si andamos en el espíritu para orar o si queremos andar ligeramente y estar tentados por una otra cosa. Por este contexto, hermanos, ¿qué tentación podemos llegar a tener? Tentación de caer en desánimo, tentación de dejar de alabar, dejar de orar, dejar de adorar al Señor, tentación de no querer servir al reino de Dios, tentación de volvernos contra la voluntad de Dios, tentación que nos lleva a pensar que somos nuestros propios sustentadores, que nuestras fuerzas son nuestras y de nadie más. Tentación que nos lleva a pensar que no necesitamos el perdón de nadie porque así estamos bien. No, yo estoy bien. Así, sí, no necesito perdón de nadie. Yo no perdono a nadie. No necesito reunirme porque yo estoy bien leyendo solo la Biblia. No necesito reunirme porque Cristo me ha hablado. Y yo ando muy bien solito sin que nadie me moleste. Pues hermano, mire lo que dice la palabra acerca de la comunión. Y cómo es que realmente nos edificamos unos a los otros con nuestros caracteres, porque hierro con hierro se lima. Difícil, ¿no? Y a veces dura palabra de oír, pero el Señor así lo quiere, hermanos. Y ese es su diseño. Y si de pronto, hermanos, está en contra de esta parte del Señor, pues háblele a Él. Él es nuestro sustentador, nuestro diseñador. ¿Qué tropiezos, hermanos, podemos nosotros ir teniendo en la oración? Ya los hemos venido diciendo, pero para puntualizarlos: el desinterés. Desinterés por buscar al Padre, desinterés por hacer la voluntad del Padre, por buscar el reino y la justicia de Dios, o tener un mayor interés por las añadiduras antes de buscar el reino de Dios y su justicia. La falta de fe, que ya lo hemos también hablado bastante, la duda al orar, porque a veces podemos estar orando, pero nuestro corazón no creyendo. Y la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tal vez, hermanos, el tropiezo más grande que podemos tener es nuestro propio yo. El yo egoísta, el yo que busca lo suyo, el yo que no se interesa por los demás, el yo que solo ora por sí mismo, ese yo que es de los gentiles, que buscan sus propias cosas. Pero no sea así entre vosotros, sino hágase todo para edificación de la iglesia. Para ir concluyendo, hermanos, la oración del Padre Nuestro empieza con Dios y termina con Dios. Tenemos, hermanos, que ver esta oración a la luz del Padre que está en los cielos y de su Hijo que la revela. No podemos ver esta oración, hermanos, ni ninguna oración a la luz de nuestras propias necesidades humanas o incluso espirituales, porque las necesidades espirituales también las sustenta el Padre. A veces podemos escucharnos muy espirituales haciendo oraciones elocuentes y así súper bíblicas, hermanos, pero si estamos buscando primero
esas cosas antes de buscar al Señor, como ya le hemos tocado bastantes veces, pues hermano, recapitule esa oración. Jesús mantiene el orden y la armonía en la oración, cuidando su propósito principal. Las tres últimas partes de la oración mueven al creyente a confiar plenamente en el Padre, que siempre responde. Ya lo vimos ahorita con los ejemplos en el desierto. Lo hemos visto en nuestras vidas, lo hemos experimentado. El Padre siempre responde. Amén. Hermanos, Él es tan misericordioso que aún cuando nos despasamos o nos desequilibramos de pedirle solo cosas para nosotros eso, aún el Señor en su gracia, muchas de esas cosas las provee, pero no es el orden. Es algo así como cuando estaba toda la multitud que el Señor iba, bendijo los panes y los peces y los multiplicó. Muchos iban por ser sanados, pero ¿cuántos de esos fueron salvos? Fueron sanados, sí. Fueron por una añadidura. Pero ¿cuántos de esos fueron salvos? ¿Cuántos de esos iban por ver a Cristo realmente, por conocerlo a Él? Tal vez eran muy pocos, ¿no, hermanos? Aún el Señor dice en su palabra, en el Evangelio, que cuando Él vuelva, ¿será que hallará fe en la tierra? Lo estamos viendo, hermanos. El remanente cada vez es más pequeño en la Iglesia Universal. Pero gracias al Señor que Él es el que sostiene ese remanente, hermanos. Nos sostiene a cada candelero, a cada uno que tenemos, de nosotros que tenemos temor de Dios. Aunque sea chiquito con relación a la inmensidad de las tinieblas que hay, hermanos, el Señor sustenta. Y como le dijo a Elías, yo me he separado a otros 7,000 que no han doblado rodillas contra Belial. No era solo Elías, él pensaba que estaba triste, solo, abandonado. El Señor sabe, hermanos, cómo obra, Él es perfecto. Parecemos acá algo diminuto, un pequeño redil de ovejas con relación a la cantidad de tinieblas que hay afuera, pero hermanos, tenemos el que va delante de nosotros, que es más grande que el que está en el mundo. Y eso debe ser razón de peso para nosotros, para confiar en que cuando oramos nuestro Padre que está en los cielos nos escucha, porque su Hijo ya hizo la obra, porque su Hijo fue a la cruz, porque su Hijo expió nuestros pecados, porque su Hijo fue el que modeló perfectamente la oración, porque su Hijo fue el que reveló esta oración, y porque su Hijo está ahorita en medio de nosotros, llevándonos al Padre, intercediendo por nosotros, y siendo todavía mediador de nosotros, todos los días allá, a la diestra del Padre. Lucas 11:13, que es el mismo contexto del pasaje que estamos viendo acá con relación a la oración, cuando los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. El Señor decía la misma oración, pero cierra con esto, hermanos. Desde el verso 11 al 13 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dará el Espíritu Santo. La palabra no dice cuánto más el Padre dará riquezas a los que se la pidan. Ahí, hermanos, estamos en el tiempo de que los discípulos todavía no habían recibido el Espíritu, porque el Señor no había ido a la cruz, sino había resucitado. No les había soplado el Espíritu. Y el Señor les está diciendo cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu que conoce perfectamente qué es lo que debemos pedir. Porque no sabemos muchas veces, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu efectivamente también nos llevará a pedir primero por la gloria de Dios. Nos llevará primero a darle la gloria al Padre, a reconocerlo como nuestro Padre que está en los cielos, como el Señor lo manifestó y lo reveló a los hombres. Y cuando ellos, tal vez muchos se escandalizaban de decir, ¿Él por qué le está llamando Padre a Dios? Si Dios es un Dios lejano, un Dios que está fuera de nosotros, un Dios que no podemos acceder. Y Jesús viene a revelar al Padre. Pero dice acá también, el Espíritu es el que revela también al Padre y al Hijo. Y el Espíritu, obviamente, que es Dios, el Espíritu Santo, también nos llevará a darle primero la gloria, la honra, la alabanza y toda adoración al Señor, hermanos.
Entonces, no olvidemos, mis hermanos, que esta última parte de la oración del Padre Nuestro se interpreta a la luz de la primera parte, no lo contrario. El Señor siempre será el primero, hermanos, y que Dios quiere, Él permita que también lo tengamos a Él de primeras en nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas con tu palabra. Tú nos enseñas a orar. Tú mueves nuestros corazones, Señor, a escudriñar las Escrituras y a poder ver estas verdades maravillosas que dejaste, Señor. Gracias por la oración del Padre Nuestro. Gracias, Padre, por haberte revelado por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, por habernos dado vida eterna en Cristo. Por enseñarnos a orar, por enseñarnos a acercarnos a ti de una manera correcta. Por llevarnos a ver, Padre, que tú eres el que merece toda la honra y la gloria. Te pedimos perdón nuevamente, Padre, si en nuestras oraciones hemos buscado a veces primero nuestras necesidades, Señor. Aunque sabemos que tú las provees, Señor. Pero gracias porque tú nos enseñas acá que eres tú primero. Que tú eres el dueño de nuestras vidas y el centro. Señor, si tú no eres el centro de nuestras vidas aún, ayúdanos a verte, Señor, como el centro. De todo lo que somos, de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos, Señor. No nos dejes, Señor, a nuestra lógica. No nos dejes a nuestro razonamiento humano, Señor. No nos dejes abandonados a lo que pensamos que está bien, pero que no está bien, Señor, y que te entristece. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a ir a ti con un espíritu regocijado, con un corazón contrito, humillado, Señor, para poder aprender a hablar de esta manera, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén.